Buenos días con todos. Hoy quiero analizar uno de los temas más complejos y trascendentes del derecho penal, como es el auto de prisión preventiva, una medida excepcional que tensiona directamente la libertad personal y la presunción de inocencia. Comienzo manifestando que el auto de prisión preventiva constituye una de las decisiones más sensibles y complejas dentro del proceso penal, porque implica privar de la libertad a una persona que aún no ha sido condenada y que por mandato constitucional y convencional goza plenamente de presunción de inocencia. Por esta razón, la prisión preventiva no puede entenderse como una pena ni como una respuesta automática frente a la imputación de un delito, sino como una medida cautelar personal de carácter excepcional cuya legitimidad depende estrictamente del cumplimiento de la ley y de principios constitucionales que limitan el poder punitivo del Estado. En el sistema jurídico ecuatoriano, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal recoge los requisitos materiales acumulativos para dictar un auto de prisión preventiva, para lo cual procedo a realizar un análisis escueto, ordenado y jurídicamente estructurado de cada uno de ellos, y que son: 1. Elementos de convicción sobre la existencia del delito. Este primer requisito exige la verificación objetiva de la materialidad de la infracción, tratándose necesariamente de un delito de ejercicio público de la acción. No se trata de certeza plena, pero sí de elementos serios y verificables que permitan afirmar con razonabilidad que el hecho punible existió. El legislador excluye expresamente el parte policial como elementos de convicción, reconociendo su carácter meramente referencial. 2. Elementos claros y precisos de vinculación del procesado. Aquí se requiere una probabilidad fundada de autoría o complicidad, sustentadas en elementos de convicción claros, precisos y justificados. La norma es categórica al señalar que la sola existencia de indicios no basta, reforzando la idea de que la prisión preventiva no puede basarse en sospechas débiles ni en inferencias genéricas. 3. Insuficiencia de medidas cautelares no privativas de libertad. Este requisito introduce el principio de ultima ratio. El fiscal debe demostrar que las medidas alternativas son insuficientes para asegurar la comparecencia del procesado o el cumplimiento de una eventual pena. Correlativamente, el juez tiene el deber de reforzar su resolución, motivando, es decir, explicando por qué las otras medidas no resultan idóneas en el caso en concreto. 4. Gravedad mínima de la infracción. La prisión preventiva solo es admisible cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año, lo que corresponde a un criterio de proporcionalidad legislativa y excluye su aplicación en delito de menor entidad.
5. Consideraciones de incumplimientos previos. Finalmente, el juez puede valorar si el procesado incumplió anteriormente medidas alternativas en otras causas, no como fundamento automático, sino como un elemento contextual para evaluar el riesgo procesal. En conjunto, estos requisitos configuran un sistema restrictivo y garantista que impiden concebir la prisión preventiva como regla general y exige una decisión judicial excepcional, motivada y constitucionalmente controlada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que la prisión preventiva no se legitima únicamente con el cumplimiento formal de los requisitos materiales acumulativos previstos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que, antes de dictar esta medida, todo juez tiene la obligación constitucional y convencional de analizar de manera expresa y motivada los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Estos principios no pueden presumirse ni mencionarse de forma genéricas. Deben ser desarrollados en la resolución explicando por qué la prisión preventiva resulta estrictamente necesaria, adecuada y proporcional en el caso concreto. A partir de ello, corresponde analizar cada uno de estos principios, pues constituyen el verdadero parámetro de control frente a una medida que restringe la libertad personal sin sentencia condenatoria. Lamentablemente, en la práctica procesal, estos principios suelen ser mencionados de forma mecánica o, en muchos de los casos, simplemente omitidos. La motivación se limita a reproducir fórmulas generales sin un análisis real de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto, lo que debilita la legitimidad constitucional del auto de prisión preventiva. Partiendo de esta realidad, corresponde ahora analizar de manera clara y concreta en qué consisten los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y cómo deben ser correctamente aplicados por los jueces y fiscales al momento de resolver una solicitud de prisión preventiva. El principio de necesidad se refiere cuando la prisión preventiva solo es necesaria cuando resulta indispensable para proteger el proceso. ¿Qué significa esto? A ver, es decir, que para asegurar que el procesado comparezca a la audiencia de juzgamiento o de exigir una condena cumpla con la pena. Si ese objetivo puede alcanzarse con medidas menos graves, la privación de libertad deja de ser necesaria y no puede imponerse. Principio de razonabilidad. La decisión de dictar auto de prisión preventiva debe ser lógica y basada en hechos concretos que demuestren un riesgo real de incomparecencia o de incumplimiento de una eventual pena. No es razonable fundarlas en afirmaciones generales como la gravedad del delito o la alarma social, porque éstas no prueban por sí solas que el procesado vaya a evadir el proceso. El principio de proporcionalidad. La prisión preventiva debe guardar equilibrio
entre la afectación a la libertad personal y el fin que se persigue, cuál es el de asegurar la presencia del proceso a la audiencia de juzgamiento y el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Si el sacrificio de la libertad es mayor que el beneficio procesal que se busca, la medida se vuelve desproporcionada y pierde legitimidad. Estos principios encuentran un respaldo claro en la jurisprudencia del sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Suárez-Rosero versus Ecuador, ha sostenido que la prisión preventiva es la medida más severa que puede imponerse a una persona no condenada y por ello debe aplicarse de manera excepcional, necesaria y proporcional. En el caso Bayarri versus Argentina, la Corte advirtió que su uso generalizado la convierte en una pena anticipada. Y en el caso Argüelles y otros versus Argentina, exigió una motivación basada en hechos concretos y no en presunciones abstractas. En conclusión, el auto de prisión preventiva solo es legítima cuando se demuestra de forma clara y razonada que la medida es necesaria, razonable y proporcional. Cuando estos principios se omiten o se aplican de manera aparente, la prisión preventiva deja de ser una medida cautelar y se convierte en un castigo anticipado, incompatible con el debido proceso y la presunción de inocencia. En un Estado constitucional de derechos y justicia, la prisión preventiva no es la regla, sino la excepción, y su aplicación exige el máximo rigor jurídico y responsabilidad judicial. Recuerden este pensamiento. La verdadera fortaleza del juez se refleja cuando resiste a la presión y decide conforme a la Constitución, incluso cuando la prisión preventiva parece la opción más fácil. Esto fue Diálogo Jurídico con su amigo y servidor, doctor Arturo Mera Intriago. Un abrazo fraterno a todos.